No, por favor, no tires la cadena. Aprende algo de álgebra, por favor. Ah, no, no, no vomites. No, 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 no. Bases de espacios vectoriales, sección 6.4. Una base es un conjunto de vectores que cumple dos condiciones. Una es sistema de generador, es decir, cualquier vector del espacio vectorial se puede poner como una combinación lineal de esos vectores. Y dos, es un conjunto linealmente independiente. Aquí estamos hablando únicamente de bases finitas. Existen las bases infinitas, pero aquí estamos considerando únicamente las finitas. Problema 6.4.4. Determinar si los siguientes vectores son bases en los espacios vectoriales dados. Y cuando no lo sean, completar para que sí sean base o eliminar los vectores superfluos. Bien, primero tenemos un vector, perdón, una base en R2X y luego tenemos un conjunto de vectores en R2. La última pregunta es si ha habido técnicas sustancialmente diferentes a la hora de resolver cada uno de los apartados. Hay 3 apartados en las notas, aquí estoy haciendo 2 nada más. Bien, ya tenemos bastante acumulado. De hecho, sabemos cómo determinar si un conjunto de vectores es un sistema de generadores y también sabemos determinar cuándo un conjunto de vectores es linealmente independiente. Y ahora vamos a poner las dos cosas juntas. Para comprobar que es base, necesitamos comprobar sus dos condiciones. Vamos a comprobar que B es un conjunto linealmente independiente. Para ello, ponemos las coordenadas de los polinomios por filas y aplicamos Gauss. Como siempre, Gauss os lo dejo a vosotros. Sale que hay una fila de ceros, la última. Eso quiere decir que este último polinomio es una combinación lineal de los anteriores. Entonces vamos a quitar ese polinomio y vamos a llamar a la base resultante B1. Hace falta comprobar que dado un polinomio arbitrario, ax cuadrado más bx más c, se puede siempre escribir como una combinación lineal de B1. Eso es plantear el siguiente sistema de ecuaciones, decir que dado un polinomio arbitrario es combinación lineal de 2x cuadrado más x más 1, x cuadrado más x más 1 y 3x cuadrado menos x menos 2. Como siempre, se agrupan los términos del mismo grado, el x cuadrado, el x y la constante, y queda esa ecuación. Está escrita en forma matricial. En realidad, lo único que tenemos que mirar es esta matriz de aquí. El ABC me da igual. En realidad, lo quiero ver si esta matriz es invertible o no. Eso ya lo sé porque la matriz de este sistema era traspuesta a los coeficientes de los polinomios de B1 y ya sabemos que eso tiene rango 3. Por tanto, el sistema es compatible determinado y B1 es un sistema de generadores. Esto prueba que B1 es una base de R2X. A ver, seguimos. En R2 sabemos que no puede haber más de dos vectores linealmente independientes. Perdón. Entonces vamos a extraer de U, que es un conjunto bastante grande, dos vectores que sí lo sean. Hacemos Gauss y nos queda que las 3 últimas filas se reducen a ceros cuando haces Gauss. Nos quedamos con los 2 primeros vectores y eso sería nuestra base. De nuevo tengo que comprobar que se puede escribir cualquier vector, se puede escribir como una combinación lineal de esos dos vectores, es decir, hay que poner este sistema. De nuevo, aquí aparecen las coordenadas de los vectores puestas por columna, es decir, que cuando se hace el sistema para comprobar que se cumple la condición del sistema de generadores, los vectores aparecen por columnas. Antes han aparecido por filas, como la traspuesta y la matriz tienen el mismo rango, pues se sabe que esto es una base. B1 es una base. Perdón, es un poquito malito. Teorema 6.4.10. Está diciendo este teorema que dado una base finita, las coordenadas de un vector en dicha base son únicas. Teorema bastante importante y que ha motivado mucho de lo que hemos hecho.
Vamos a suponer que se pudiese escribir V de dos maneras, con dos conjuntos de coeficientes de coordenadas, alfa 1, alfa n por un lado y beta 1, beta n por otro lado. Entonces podría restar V a sí mismo, pero cada uno con su distinto con su distinta expresión. Entonces tendría 0 de V igual a V menos V, resto las coordenadas y me queda esto. Alfa 1 menos beta 1 por E1, etcétera, alfa n menos beta n. Aquí es cuando se aplica la condición de independencia lineal que me dice que si hay una combinación lineal nula, entonces los coeficientes tienen que ser nulos y esto indica que alfa 1 es igual a beta 1, etcétera, alfa n igual a beta n y entonces es la misma representación. Bien, vamos allá. Ahora tenemos lo siguiente. Tenemos dos vectores que están dadas por estas coordenadas, alfa 1, alfa n y beta 1 y beta n. Entonces la suma de v1 y v2 tiene como coordenada la suma de las coordenadas. Análogamente, si c es un escalar, el escalar c por v1 tiene coordenadas c por alfa 1, etcétera, c por alfa n. Vamos a calcular la suma con las coordenadas dadas. Aquí vamos a usar intensivamente las propiedades del espacio vectorial, tanto las referidas a la suma de vectores como la referida al producto de escalares por vectores. Entonces tenemos v1 más v2, ¿de acuerdo? Entonces ponemos v1 como la combinación lineal de sus coordenadas y v2 como la combinación lineal de sus coordenadas. Y ahora usamos la propiedad distributiva, sacamos factor común los e sub is y quedaría alfa 1 más v1 por e1, etcétera, alfa n más vn, más beta n, perdón, por en. Y eso significa que las coordenadas de b1 más b2 son los alfa sub más beta sub. Se hace igual con el producto de escalares por vectores, es exactamente lo mismo, se usa la propiedad comutativa distributiva y se mete el c dentro del alfa 1 y entonces sale la conclusión del teorema. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita, U un conjunto de R vectores y B una base cualquiera. Entonces, U es linealmente independiente si solo si el rango de la matriz de R por N de las coordenadas en B es igual a R. Este es un resultado importante desde el punto de vista operativo computacional. Vale. Por la teoría de matrices, en el tema 5, sabemos que R vectores puestos en fila son linealmente independientes si al aplicar Gauss quedan R pivotes. Recuerdo que un pivote es un elemento no nulo que aparece en la diagonal. Y el recíproco también es cierto. Es decir, las filas que tienen pivotes de aplicar a Gauss corresponden a nuestros vectores linealmente independientes. Esto nos da que R tiene que ser el rango de la matriz. Y eso equivale a que V1, VR sean linealmente independientes. En R4, problemas 6, 4 y 19, se consideran los vectores V1, V2 y V3. Hay que determinar si son linealmente independientes y después te dice que interpretes esos vectores en Z7 y te hace la misma pregunta. Perdón. Se ponen los vectores por filas, se aplica Gauss y vemos que hay filas que son todas no nulas. Entonces, el rango es 3, hay dos posiciones pivote, el sistema es linealmente independiente. Si ahora hacemos Gauss en Z7, pero lo hacemos desde el principio y no aprovechando esto de aquí, entonces veremos que hay una fila en que hay ceros, y entonces ahora el rango es 2 y el sistema no es linealmente independiente.
Sea V un espacio vectorial, problema 6420. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita, R vectores y B una base cualquiera. Entonces, V es un sistema de generadores de V sí, solo si el rango de la matriz de R por n de las coordenadas en B es igual a R. Sea V un vector cualquiera de V y la base E1n. Como U es un sistema de generadores, se puede escribir V de esta manera: alfa 1 V1 más alfa R VR. Pongamos que V sub I tiene esas coordenadas. ¿Vale? En la base B, desde igual a 1 hasta R. Entonces empezamos poniendo la expresión de V y sustituimos los V sub I por su expresión en términos de la base de B. Entonces quedaría esto de aquí. Vamos a ver poco a poco qué es lo que está saliendo. Esto sería mi vector, ¿vale? Ahora cada V sub I se le sustituye lo que pone aquí. Y entonces me quedaría, por ejemplo, para V1 me quedaría A11 por E1, etcétera, A1n por En. Y así hasta el final. ¿De acuerdo? Ponemos todo esto en forma matricial y quedaría así. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuándo tiene esto solución? Entonces, si hubo sistema de generadores, los escalares alfa 1, alfa r existen. Y esto implica que el sistema de ecuaciones lineales de matriz A, es decir, el anterior, este que está puesto aquí, es compatible determinado. Pero es una matriz de R por N. Entonces, el rango tiene que ser R, tiene que ser máximo. Y entonces R sería igual a N. Recíprocamente, si el rango de A es N, entonces el sistema es compatible determinado. Eso es ya de sobra conocido, y los escalares alfa 1, alfa r existen y son únicos. Bien, en el siguiente problema, 6421, tenemos estos polinomios y hay que ver si es un sistema de generadores o no. Eso en R2X, es decir, grado máximo 2. Y luego, si los interpreto en Rx, grado arbitrario, ¿sigue siendo un sistema de generadores? Bueno, llevemos 1 a U4 a los polinomios, sus coordenadas en la base canónica, en la base que dice x cuadrado, x y 1. Nombro la base canónica en ese orden. Si lo haces en el orden contrario, 1x, x cuadrado, también es válido. Lo único que los vectores aparecen en orden inverso, pero el problema es exactamente el mismo. Hacemos Gauss y sale una fila de ceros. El último polinomio es combinación lineal del resto. Entonces, como por el teorema anterior, como la dimensión, como el número de vectores linealmente independientes es en R2 máximo es 3, y aquí tenemos rango 3, entonces esto es un sistema de generadores. Si se interpretan esos polinomios en Rx, ya no son sistemas de generadores porque hay polinomios de grado 3 o superior que no se podrían poner como combinación lineal de polinomios de grado 2 o menor. Teorema 6423 es un teorema que da lugar a preguntas que aparecen con frecuencia en el examen. Este es el teorema de compresión de la base. Tienes un conjunto de vectores E1, ER, ¿de acuerdo? Tienes un espacio vectorial de dimensión finita n, es decir, que el máximo número de vectores linealmente independientes es n. Y aquí te dice que puedes elegir otros n-r vectores de tal manera que cuando lo juntas con el conjunto U tienes una base de U. Es decir, dado un conjunto de vectores, complétalo hasta que sea una base. Entonces, la idea sería coger los vectores R más 1 hasta n como los vectores dados por todo cero salvo la posición R más 1, que es 1, etcétera, hasta el vector que está dado todo cero salvo la posición n, que es 1.
Entonces, claramente, cuando ponemos todos estos vectores, la unión de U y de estos vectores en una matriz, esa matriz va a tener rango n y por tanto el conjunto de vectores va a ser una base. Aplicación de lo anterior, el problema 6,4,25 en R4 completa el conjunto de vectores para que sea una base. Vale, ponemos los vectores por filas, vamos a ver cuáles son linealmente independientes, porque a lo mejor este conjunto no tiene rango 3 como conjunto de vectores, es decir, que no son todos linealmente independientes, y ya de hecho vemos que no es así. Entonces nos quedamos con el primero y el segundo vector, eliminamos el tercero, y ahora teníamos que completar la base. Básicamente estamos completando la base con elementos de la base canónica, ¿de acuerdo? Y eso es todo, amigos.